Bueno, vamos a ver nuestro próximo método para demostrar verdades matemáticas, la prueba por inducción matemática. Ya discutimos prueba directa, prueba indirecta y prueba por contradicción. Vamos a discutir ahora nuestro último método, que ciertamente es el método más complicado de todos. La prueba por inducción aplica solamente a teoremas que tienen que ver con un subconjunto de números enteros que tienen un valor mínimo. Es decir, el teorema que vamos a demostrar por inducción matemática tiene que aplicar a un subconjunto de números enteros que tienen un valor mínimo o un valor inicial. Por ejemplo, podrían ser los números naturales o los números cardinales. Los números naturales tienen un valor inicial, que es el 1. Los números cardinales tienen un valor inicial, que es el 0. O podría ser cualquier subconjunto de números enteros, pero que tengan un valor inicial o un valor más pequeño, el valor mínimo. Y básicamente el teorema consiste en lo siguiente. Tenemos que demostrar que el teorema es cierto para ese valor inicial, para ese valor mínimo. Es decir, es cierto para el primer entero del que el teorema nos habla. Y además tenemos que demostrar lo siguiente. Si el teorema se cumple para un entero arbitrario k del conjunto, entonces se tiene que cumplir para el siguiente entero. Eso es lo que llamamos el caso inductivo. Suponemos que se cumple para un entero arbitrario k, a eso le llamamos la hipótesis inductiva, y entonces tenemos que demostrar que se cumple para el siguiente. Como k es arbitrario, de ahí se desprende que tenemos que el teorema tiene que ser cierto para todos los enteros del conjunto. Fíjense, demostramos que se cumple para el primero, y demostramos que si se cumple para cualquiera, se cumple para el siguiente. Así que si se cumple para el primero, se tiene que cumplir para el segundo. Como se cumple para el segundo, se tiene que cumplir para el tercero. Porque siempre que se cumple para un entero, se tiene que cumplir para el siguiente. Eso es lo que demostramos con el caso inductivo. Y por lo tanto, se tiene que cumplir para todos. Vamos a ver un ejemplo de prueba por inducción. Vamos a demostrar que la suma de los primeros n números naturales es n por n más 1 entre 2. Esto podríamos demostrarlo para casos particulares. Por ejemplo, si la n es 4, ¿cuál es la suma de los primeros 4 números naturales? Si tú sumas 1 más 2 más 3 más 4, ¿cuánto da? 1 más 2 es 3, más 3 es 6, más 4 es 10. La suma de los primeros 4 números naturales es 10. ¿Pero qué nos dice esta fórmula? Aquí nos está diciendo que hay una fórmula para ello. La suma de los primeros 4 números naturales, esta nos dice que es 4 por 5, por el siguiente, dividido entre 2. Y 4 por 5 entre 2 es 10. Y por lo tanto, el teorema es cierto cuando la n es 4. Y así yo podría demostrarlo para cualquier número natural, pero como son infinitos números naturales, yo no lo puedo demostrar para todos. Precisamente no tengo tiempo suficiente para demostrarlo para todos los infinitos números naturales. Y por lo tanto, tengo que tener un método matemático para demostrar que el teorema es cierto para todos los enteros. Y esto lo vamos a demostrar por inducción matemática. Como quiero demostrar esto para los números naturales, el primer número natural es 1, así que vamos a demostrar que esto es cierto para 1. La suma de los primeros 1 números naturales, ese es el primer número natural, la suma del primer número natural es 1, eso está, realmente no estamos sumando nada, es 1. ¿Y qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que es 1 por 2 dividido entre 2, que es igual exactamente a 1, y por lo tanto nuestro teorema se cumple para el caso básico. Ahora vamos al caso inductivo. Voy a suponer que ese teorema es cierto cuando la n es igual a k, que se cumple para cualquier entero arbitrario k. Sustituyo en el teorema, básicamente donde dice n pongo k, dejo el teorema idéntico excepto que en vez de n pongo k. ¿Qué nos diría entonces el teorema? Y esa es nuestra hipótesis inductiva. Voy a suponer que eso es cierto, que la suma de los primeros k números naturales es k por k más 1 entre 2. Y tengo que demostrar que el teorema es cierto para el siguiente entero, es decir, que la suma de los primeros k más 1 números naturales, en vez de n pongo k más 1, es k más 1 por k más 1 más 1, que es k más 2 entre 2. K más 1 por k más 2 entre 2. Suponiendo que esto es cierto, que la suma de los primeros k números naturales es k por k más 1 entre 2, tengo que demostrar que es cierto para el siguiente, es decir, que la suma de los primeros k más 1 es k más 1 por k más 2 entre 2. Ahora, ¿qué es la suma de los primeros k más 1 números naturales? Pues es la suma de los primeros k más el k más 1. Así que, como la suma de los primeros k es, según mi hipótesis, k por k más 1 entre 2, tengo que sumar el próximo, que es el k más 1, para sumar la suma de los primeros k más 1, y tengo que demostrar que eso es k más 1 por k más 2 entre 2.
Así que tengo que demostrar que K por K más 1 entre 2, que es la suma de los primeros K, más al sumar el próximo, que es el K más 1, me da la fórmula que me dice el teorema. Y eso es un poco de álgebra. Aplicamos un poco de álgebra aquí, podemos multiplicar esto, K cuadrado más K, todo dividido entre 2, más K más 1. Aquí, para poder combinar estos dos términos, yo necesito que K más 1 tenga un denominador 2, que es el mínimo común denominador. Este término está dividido entre 2 y este no. Así que, básicamente, multiplico esto por 2 y tengo 2K más 2, que es esto que está aquí, 2K más 2, y entonces puedo dividir entre 2. Y entonces combino estos términos, K más cuadrado más 3K más 2, factorizo y eso me da K más 1 por K más 2 entre 2. Así que básicamente lo que tienen que hacer es aplicar un poco de álgebra para demostrar que esto que está aquí es igual a lo que tengo que demostrar que es esto. Y con eso hemos demostrado que el teorema es cierto para todos los enteros naturales. Porque es cierto para el primero, y si supongo que es cierto para cualquiera, es cierto para el siguiente, y entonces por lo tanto tiene que ser cierto para todos. Vamos a demostrar, vamos a hacer otro ejemplo. Ok, el próximo ejemplo nos dice esto. Para n mayor o igual que 1, obviamente n tiene que ser entero, 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4, etcétera, etcétera, hasta n por n más 1 va a ser igual a n por n más 1 por n más 2 entre 3. Pueden de nuevo demostrar que esto es cierto para cualquier entero natural. Pongan el 3, por ejemplo, cuando la n es 3, y demuestran que esto que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, pero yo tengo que demostrarlo para todos los números naturales y por lo tanto no puedo hacerlo ejemplo por ejemplo. Así que vamos a utilizar el método de inducción matemática para demostrar esto. ¿Cuál es el caso básico? ¿Cuál es el primer entero? El primer entero para el cual esto es cierto según el teorema es cuando la n es 1. Cuando la n es 1, esto sería, si la n es 1, tengo que llegar hasta 1 por 1 más 1. 1 por 2. 1 por 2 es 2. ¿Y qué nos dice el lado derecho? Que esto es 1 por 2 por 3 dividido entre 3, y esto es 6 dividido entre 3, que es 2. Quiere decir que lo que dice el lado izquierdo es igual a lo que dice el lado derecho cuando la n es 1 y por lo tanto el caso básico se cumple. Ahora vamos al caso inductivo. Voy a suponer que mi teorema es cierto cuando la n es k. Así que dejo el teorema idéntico, pero en vez de n pongo k. 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4, así hasta k por k más 1 va a ser igual, aquí en vez de n pongo k, a k por k más 1 por k más 2 dividido entre 3. Esta es mi hipótesis inductiva. Voy a suponer que eso es cierto. Voy a suponer que el teorema es cierto cuando la n es k. Y tengo que demostrar que es cierto para el siguiente. El siguiente quiere decir que llego 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4 hasta k por k más 1. Y el siguiente sería k más 1 por k más 2. Aquí en vez de n pongo k más 1. Así que aquí sería k más 1 y aquí sería k más 1, que sería k más 2. Y eso es cierto, y esto tiene que ser igual, aquí en vez de n pongo k más 1, esto sería, en vez de n más 1, sería k más 1, que es k más 2, y este sería k más 3, todo dividido entre 3. Suponiendo que esto es cierto, tengo que demostrar que es cierto para el siguiente, es decir, que esto de acá abajo es cierto. Ahora, ¿qué es esto de acá abajo? Esto de acá abajo es, si ustedes miran aquí donde está esta flecha, esto que está aquí, esta parte que yo tengo que demostrar, la primera parte, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, hasta k por k más 1, es mi hipótesis inductiva. Mi hipótesis inductiva estoy suponiendo que esta parte es k por k más 1 por k más 2 entre 3. Así que esta parte de aquí es k por k más 1 por k más 2 entre 3. Lo único que tengo que hacer es sumarle el próximo término, que es k más 1 por k más 2, y tengo que demostrar ahora, usando un poco de álgebra, que esto que está aquí es igual a esta parte que está acá. Eso es lo que tengo que demostrar, según la hipótesis, según la inducción matemática. Tengo que demostrar esto que está aquí, esta ecuación. Pero esta primera parte, por hipótesis inductiva, es k por k más 1 por k más 2 entre 3, más, entonces k más 1 por k más 2. Y ahora aplicamos un poco de álgebra. Como el mínimo común denominador de este término, que tiene denominador 3, y este tiene denominador 1, el mínimo común denominador es 3, pues escribo esto que está aquí con denominador 3. Multiplico por 3 y divido entre 3, que básicamente dejarlo igual.
Y ahora estos dos términos tienen denominador 3, los puedo combinar y me doy cuenta que el numerador tiene tiene factores en común, k más 1 y k más 2. K más 1 es un factor aquí, también es un factor aquí, k más 2 es un factor aquí, también es un factor aquí, y entonces k más 1 por k más 2 van a multiplicar a k más 3. Y por lo tanto, eso nos da este resultado. Eso es k más 1 por k más 2 por k más 3 dividido entre 3. Básicamente un poquito de álgebra para demostrar que lo que está en el lado izquierdo es exactamente igual a lo que está en el lado derecho, y por lo tanto ya hemos demostrado que nuestro teorema es cierto para todos los números naturales. De nuevo, porque es cierto para el primer número natural, y si es cierto para cualquier arbitrario, es cierto para el siguiente. Eso es lo que hemos demostrado, y por lo tanto tiene que ser cierto para todos. Y con eso terminamos entonces nuestros ejemplos de lo que es la prueba por inducción matemática.